Alcanos. Son hidrocarburos lineales o ramificados que poseen solo enlaces covalentes simples entre sus átomos de carbono. El metano se utiliza como materia prima química y es una fuente principal de producción de hidrógeno en la industria para la síntesis de amoníaco. Otra aplicación es la mezcla de propano y butano, que es conocida como gas natural o gas doméstico, y se ha encontrado también recientemente que un gran número de alcanos funcionan como feromonas. Otros usos más comunes son el gas butano, gas LP, metano, gasolina, parafinas, aceite de pino natural y la cera de abeja. Los cicloalcanos son hidrocarburos saturados que reciben también el nombre de alicíclicos. Su fórmula general es CnH2n. El ciclopropano se usa como anestésico en cirugía. El ciclopentano y el ciclohexano son compuestos que se encuentran presentes en muchos productos naturales, como los esteroides y algunas vitaminas. El metilciclohexano se usa como disolvente en los líquidos correctores de escritura. La mayor parte del ciclohexano se emplea en producción de nylon, con cantidades menores destinadas a su uso como disolvente y como agente químico intermedio. El ciclodecano es utilizado básicamente en el revestimiento de piezas de precisión para evitar la fricción que éstas tienen al contacto, disminuyendo el desgaste de las mismas. También es utilizado en la fabricación de pinturas y en productos en la curtición de cuero. Alquenos. Los alquenos son hidrocarburos acíclicos insaturados que se caracterizan por la presencia de un doble enlace en su molécula y tienen una fórmula general CnH2n. El etileno se utiliza en la manufactura de polímeros orgánicos y el polietileno y polipropileno se utilizan en la vida cotidiana en la fabricación de botellas desechables, retornables, garrafones, mesas, juguetes, etc. Y el eteno también se utiliza para la maduración de los frutos verdes, producción del teflón, carotenos y vitamina A. Alquinos. Son hidrocarburos alifáticos insaturados, cuya fórmula es CnH2n-2. El acetileno se utiliza en la industria en forma de sopletes. Los alquinos son utilizados también para formar cloruro de polimililo y ácido acético sintético y un sinfín de medicamentos. Otro uso es que el gas etino sirve para la soldadura y en la preparación de explosivos. Aromáticos. Al benceno y a las demás sustancias que tienen estructuras y propiedades químicas semejantes a él, son clasificados como compuestos aromáticos. El benceno y sus derivados se emplean como medicamentos, colorantes, disolventes, explosivos, etc. El clorobenceno se utiliza como materia prima para sintetizar la anilina. El difenilo es un fungicida de naranjas que se aplica dentro de las cajas de empaque. También se utiliza como agente de transferencia de calor y es intermediario en la síntesis orgánica. Se produce por la deshidratación térmica del benceno. El naftaleno se usa como intermediario químico o base para síntesis de compuestos ftálicos, antranílicos, hidroxilados, aminos y sulfónicos que se usan en la manufactura de varios colorantes. También se utiliza en la manufactura de hidronaftalenos, resinas sintéticas, negro de humo, pólvora sin humo y celuloide. El naftaleno se ha empleado como repelente de polillas también. Alcoholes. Son compuestos orgánicos que se caracterizan por la presencia de un hidróxido adherido a una cadena de carbonos. Uso de alcoholes. El metanol, conocido como alcohol de madera, se utiliza como combustible en autos de carreras. El etanol sirve como solventes de perfumes, saborizantes, jarabes y anticonceptivos. El propanol se obtiene del etileno y es una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. Es utilizado para la fabricación de sustancias como las resinas. Por otra parte, el isopropanol es utilizado para producir acetona, cosméticos, lociones y el alcohol que utilizamos para curar alguna herida o desinfectar algo. Una de las principales funciones del etilenglicol en la vida cotidiana es su uso como anticongelante en los automóviles y como disolvente en la industria de pinturas y plásticos.
También se utilizan las formulaciones de tinta para imprenta y plumas de escribir. La glicerina es un líquido dulce y denso que se obtiene como subproducto de la fabricación del jabón. Se usa como disolvente en la fabricación de dinamita y para lubricar cuero. El metanol es un alcohol muy peligroso si lo inhalamos o ingerimos en pequeñas cantidades. Bastan 2 cucharadas para producir la muerte, y en cantidades menores causa ceguera por destrucción del nervio óptico. A pesar de su toxicidad, el metanol o alcohol metílico es muy importante en los laboratorios, en la industria también como combustible. Los carros de carrera Fórmula 1 lo utilizan porque es un combustible relativamente limpio y además su combustión completa tiene un alto rendimiento. Los haluros de alquilo son compuestos que tienen un átomo de halógeno unido directamente a un anillo aromático. Los halogenuros de alquilo se emplean como disolventes industriales, anestésicos, refrigerantes, agentes fumigantes, plaguicidas, rodenticidas y como reactivos orgánicos en el laboratorio. Los halogenuros de alquilo principalmente se utilizan como disolventes industriales y caseros. El tetracloruro de carbono antes se utilizaba en la limpieza en seco, como quintamanchas y como productos de limpieza, en otros usos domésticos. Pero el tetracloruro de carbono es tóxico y cancerígeno, por lo que ahora se utiliza el tricloroetano y otros disolventes para la limpieza en seco. El cloruro de metileno y el cloroformo también son buenos disolventes como productos de limpieza y desengrasantes. El cloruro de metileno antes se utilizaba para extraer la cafeína del café y obtener café descafeinado. Para evitar encontrar trazas de cloruro de metileno en el café descafeinado, los productores de café lo han sustituido por dióxido de carbono líquido. El cloroformo es más tóxico y cancerígeno que el cloruro de metileno y ha sido reemplazado por cloruro de metileno y otros disolventes en la mayoría de los desengrasantes industriales y disolventes de pintura. Sin embargo, incluso los disolventes halogenados más seguros, como el cloruro de metileno y el tricloroetano, deberían utilizarse con cuidado. Todos son potencialmente tóxicos y cancerígenos. Disuelven los ácidos grasos que protegen la piel produciendo dermatitis. El grupo funcional conocido como grupo carbonilo, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace, se encuentra en compuestos llamados aldehídos y cetonas. En los aldehídos, el grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo, con excepción del formaldehído o metanal. En las cetonas, el carbonilo está unido a 2 radicales, que pueden ser iguales, diferentes o alquílicos. A veces, los aldehídos aromáticos sirven como agentes saborizantes. El benzalaldehído es un componente de la almendra. El cinamaldehído da el olor característico a la esencia de canela. Los aldehídos también sirven en la industria fotográfica como explosiva y colorante, como antiséptico y preservador, como herbicida, fungicida y pesticida, acelerador de la vulcanización, irritativos respiratorios, térmicos y oculares, industria de los alimentos y la perfumería, industria textil y farmacéutica. El alcanfor es una acetona que se encuentra en forma natural y se obtiene de la corteza del árbol del mismo nombre. Otras 2 cetonas naturales, betayonona y muscona, se utilizan en la perfumería. La cetona, metilcetona, se usa extensamente en la industria como disolvente. En la vida doméstica, la cetona es el disolvente por excelencia para las pinturas de uñas y una mezcla de ambas se usa como disolvente de cemento de los tubos de PVC.